La madrugada, 40 segundos. Mucha atención, esta madrugada en Bogotá fue linchado por un grupo de 200 motociclistas, un conductor de un vehículo, de una camioneta, que minutos antes había atropellado aparentemente en estado de embriaguez a uno de esos motociclistas. Se organizan todos, arman una gran cacería en el occidente de Bogotá y terminan linchándolo, matándolo a golpes, con cadenas, con palos. Un acto terrible de anarquía. La policía, bien gracias, ocurrió esta madrugada en una persecución que duró prácticamente desde anoche. Ya les voy a contar la historia. El conductor alcanzó a escapar en algún momento, llegó al barrio Castilla, lo conocen, queda en Kennedy, en Bogotá, en el occidente. Allí lo detuvieron, lo bajaron del carro, finalmente lo molieron literalmente a golpes. Las imágenes que ven ustedes en este momento demuestran cómo quedó esa camioneta totalmente atacada. La policía tuvo que intervenir después de la anarquía de los motociclistas, que la verdad son intocables. Protestan, paralizan Bogotá y esta mañana mataron, linchado literalmente, a este conductor. Alcanzó a llegar a un hospital, pero ya no tenía signos vitales. Una tragedia desatada por un conductor borracho, pero también por cuenta de este poder desmedido de los motociclistas. Bienvenidos, buenos días. Ya les voy a contar las noticias en esta mañana. Un gusto saludarlos. La temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados. Hablando de conductores borrachos, anoche fue el homenaje a Carol Torres, que es esa niña de 15 años que perdió la vida por cuenta del taxista que atropelló a 11 personas al sur de Bogotá el fin de semana. Carol alcanzó a resistir 3 días, estuvo en una unidad de cuidados intensivos. Al otro lado está su hermanito de 7 años que está en la misma condición, muy grave. Ella desafortunadamente perdió la batalla, murió en la tarde. La tragedia para esta familia Torres es mayor porque están hoy despidiendo a la niña de 15 años, pero en la clínica sigue Martín, que es el que tiene 7 años. El conductor, el borracho, José Eduardo Chalá, aceptó cargos, aunque le dijo a la justicia que solo se había tomado 4 cervezas, que no es cierto porque tenía el máximo nivel de alcoholemia, estaba en estado 3, el más alto según las mediciones que hizo Medicina Legal. Y hablando de noticias en Bogotá, les contaré de la situación de Ricardo González, que es el joven de 23 años que mató a golpes a Jaime Esteban Moreno. Termina revelando la fiscalía que cada vez que consumía licor, vean ustedes el patrón, el común denominador, tenía problemas de ira y de comportamiento. El licor origina esta mañana el enfrentamiento entre los motociclistas y el conductor de la camioneta, el linchado en Bogotá. El licor que originó la tragedia del taxista que atropelló a las 11 personas y el licor en la noche de Halloween de este señor, este joven que arruinó su vida y terminó matando al otro, el estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno. Bienvenidos, ya vamos a hablar de tragos y vamos a hablar de la noticia en Colombia, que es el operativo, el bombardeo de las fuerzas militares contra disidentes de las FARC ocurrió en el departamento del Guaviare. Fueron muertos 19 de los disidentes, hay 3 capturados y otros 3 menores de edad que, dice el ejército colombiano, fueron rescatados. Un bombardeo que no le gustaba al presidente Petro cuando estaba en la oposición y que ahora ordenó. Era originalmente contra disidentes de las FARC, un campamento en el que terminan reconociendo que había niños, 3 recuperados, repito, hoy será Medicina Legal la que diga si entre los 19 muertos también hay menores de edad. Dice el comandante de las fuerzas militares, el almirante Cubides, que un menor con uniforme, armado y en campamento de las disidencias es un blanco legítimo. Vean ustedes la paradoja, que es exactamente la misma frase que utilizaba hace 5 años Guillermo Botero, ministro de Defensa del gobierno anterior, cuando lo tumbó la oposición, Gustavo Petro senador, Roy Barreras en ese momento en la oposición, que decían que no podía haber bombardeos donde había niños. En ese momento el debate lo movía a la izquierda, ahora nos gobierna la izquierda y estamos básicamente en el mismo punto. Hablando de bombardeos, anuncia el presidente Petro que por cuenta de esos ataques a lanchas del narcotráfico en el Caribe, el gobierno nacional, el de Colombia, decidió suspender el intercambio de información y comunicaciones con agencias de seguridad norteamericanas. ¿Qué quiere decir? Se acaba a partir de hoy la cooperación militar de Colombia, esas operaciones conjuntas que había con la DEA o con la CIA o con el Comando Sur
o con el Departamento de Defensa e inclusive con la Guardia Costera. Dice el presidente Petro en su pelea con Trump que esta suspensión de comunicaciones se mantendrá hasta que no se detengan los bombardeos a lanchas en el Caribe, que en realidad son lanchas en los dos océanos. Van 19 de estos ataques que no le gustan al presidente Petro en ambos océanos y 71 muertos hasta esta mañana. De esos bombardeos, aparentemente no hay intención de desistir, no tiene el gobierno de los Estados Unidos intención, porque llegó en las últimas horas un portaaviones, el Gerald Ford, a aguas del Caribe. Está ya bajo el Comando Sur, bajo esa cooperación militar, asustando nuevamente al gobierno de Venezuela. Quiere decir más cerca de una invasión. El Gerald Ford lo están moviendo para algo. Es un portaaviones que tiene 350 metros de longitud, capacidad para recibir y tiene a 2.500 militares a bordo. Es una base militar que se le están metiendo cada vez más cerca al gobierno de Maduro, que por otro lado anuncia para las próximas horas operativos militares. Un gobierno, el de Venezuela, la dictadura, que está en plan de armar civiles, militares y policías para enfrentar lo que parece inevitable ahora con el portaaviones norteamericano, que es el símbolo de la gran armada de guerra de los Estados Unidos. Y la noticia, la controversia en Colombia, es por cuenta, tiene nombre propio del ministro del Interior, Armando Benedetti, que está en el peor de los mundos, investigado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación e investigado por la Corte Suprema de Justicia. El ministro Benedetti se quedó en la lista Clinton sin visa de los Estados Unidos y podría perder el puesto ahora por cuenta de la cadena de insultos que son irrepetibles contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, que tomó la decisión de hacer un allanamiento en una de las muchas viviendas del ministro Benedetti. Está ubicada en Lagos de Caugaral, es realmente una mansión lujosa, la construyó Alex Saab, que es uno de los hombres consentidos del chavismo, hoy en día ministro de la dictadura de Maduro. Y terminó allí viviendo Armando Benedetti. Estaba su esposa, Adelina Cobo. Ayer en la mañana le cortaron las comunicaciones e hicieron lo que hacen las autoridades cuando hay un allanamiento o cuando se sospecha que allí se pudo haber cometido un delito o que hay pruebas de la comisión del delito. Reacciona el ministro Benedetti diciendo que la magistrada es una loca, es una demente, una delincuente, y no quiero repetir la grosería irrespetuosa que causa que, entre otras cosas, la Procuraduría abra esta investigación contra el ministro Benedetti, que dice acata el fallo, pero por otro lado anuncia que irá a instancias internacionales porque él siente que sus derechos fueron vulnerados. Al ministro Benedetti lo está defendiendo como si fuese un asunto de Estado el Ministerio de Justicia, la Presidencia de la República y el propio presidente Gustavo Petro, que a pesar de la reacción de la Procuraduría y de la Corte Suprema de Justicia, anoche dice que ese allanamiento de la Corte Suprema de Justicia es un allanamiento ilegal, que es, por supuesto, es un contrasentido, es una magistrada Lombana, la que ordenó el allanamiento. Y es ella la que sigue el caso. Aquí lo que hay es un evidente irrespeto del gobierno todo contra una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Es motivo de debate político. El petrismo termina defendiendo increíblemente y amenazando con salir a la calle para defender al ministro Benedetti. Bienvenidos, un gusto saludarlos en esta fría mañana. Hoy es miércoles, es 12 de noviembre y les hablaré de otro capítulo de la pelea, hablando de las muchas en Colombia, pelea entre la DIAN y Ecopetrol. Ahora Ecopetrol le está pidiendo, la DIAN le está pidiendo a Ecopetrol el pago de otros 17.000 millones de pesos por concepto de IVA. Y hay noticias políticas, un golpe a la candidatura de Daniel Quintero que parece irreparable y la reaparición de Germán Vargas, que está deshojando la margarita, decidiendo si es o no candidato presidencial. Enseguida las noticias, el resumen, bienvenidos. Lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Sí, chao, plata, chao. Como Mauricio Sendales fue identificado el hombre que anoche fue linchado por un grupo de 200 motociclistas, luego de protagonizar una persecución y arrollar a varios de ellos en la localidad de Kennedy. Algunos de ellos lo sacaron a la fuerza de su camioneta y lo golpearon con
palos, puños, patadas y hasta con cadenas. De momento, la Policía Metropolitana de Bogotá avanza en las investigaciones para determinar quiénes fueron los que provocaron la muerte de este conductor en el occidente de Bogotá. Escuchamos al coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante operativo de Seguridad Ciudadana número 3. Todavía no tenemos capturas, pero esa es la idea, tratar de identificar e individualizar, verificando las placas de las motocicletas que participaron en esa persecución. Y el otro hecho de la noche tiene que ver con una granada de fragmentación que se le explotó a dos personas que la estaban manipulando debajo del puente de la calle Sexta con carrera 87 abajo de la avenida Ciudad de Cali en inmediaciones del barrio Patio Bonito. Sobre ese otro grave incidente en la ciudad se pronunció en las últimas horas el coronel Álvaro Mora, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá. Desafortunadamente, al llegar al hospital de Kennedy, uno de ellos fallece, el otro está siendo atendido por parte de los médicos. Al parecer, estas dos personas estaban manipulando un artefacto explosivo, de acuerdo a lo que hemos podido encontrar en el lugar. Estefanía era una de las niñas más dulces, amorosas, empáticas, muy alegre. Murió Carol Estefanía Arturo Torres, la niña de 15 años que fue atropellada en el sur de Bogotá por un taxista que decidió manejar su carro después de haber ingerido licor. La menor, que sufrió graves contusiones cerebrales, permaneció durante 72 horas en una unidad de cuidados intensivos. Su hermanito, que también resultó gravemente herido, permanece en condición crítica bajo pronóstico reservado. Habla la subgerente de servicios de la Subred Centro Oriente, Eliana Hurtado. Seguimos en nuestra labor, seguimos en el ejercicio incansable por el segundo hijo de la familia que continúa en la unidad de cuidado intensivo en este momento y por la tercera pequeña que afortunadamente está en una condición estable. Por su parte, el fiscal del caso afirmó que no fueron solo 4 cervezas y con esta frase envió a la cárcel e imputó cargos aceptados a José Eduardo Chalá. Pues se reencuentran con una situación y es tener que asumir un nuevo año, venir con estas fechas de navideñas, reencontrándose con esta cruda y por supuesto triste realidad. El ministro del Interior, Armando Benedetti, vuelve a hacer noticia, esta vez por el allanamiento a su casa en Puerto Colombia, Atlántico. La diligencia fue ordenada por la magistrada Cristina Lombana dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Desde el primer momento, el ministro denunció el procedimiento y volvió a lanzar fuertes descalificativos contra la magistrada. Algo que hace esta loca hijo de puta. Es una loca esa señora, una loca completamente, una loca lo que está haciendo. O sea, ¿a quién me salva de este monstruo de loca? La Procuraduría abrió una indagación y la Corporación Excelencia de la Justicia rechazó sus declaraciones, afirmando que vulneran la independencia judicial y afectan el respeto por las instituciones. El magistrado Octavio Tejero, presidente de la Corte Suprema de Justicia. La corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y menoscabar la confianza en la administración de justicia. Un allanamiento ilegal que se transforma en secuestro de una familia producida por una magistrada de la Corte Suprema, víctima de su propio odio, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X cuando salió en defensa de su ministro Armando Benedetti. 19 guerrilleros de la estructura de las disidencias de Iván Mordisco fueron abatidos en las últimas horas en las operaciones que adelantan las fuerzas militares en las selvas del Guaviare. El ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez. El señor presidente de la República, al conocer una amenaza inminente contra la población y también contra la fuerza pública, autorizó un bombardeo contra la estructura criminal de uno de los más peligrosos delincuentes y narcotraficantes que tiene el país, que es alias Mordisco. El almirante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares, informó que están esperando el dictamen de medicina legal para determinar si hay menores de edad dentro de los abatidos en medio de estas operaciones. Estamos pendientes de los resultados de medicina legal para conocer la identidad, sexo y edad de los que allí fueron autorizados, pero quiero dejar claro que en el marco del VIH, si un menor se encuentra caracterizado con el momento
en función continua de combate es un blanco lícito. Y desde la Junta de Accionistas de Ecopetrol, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el gobierno efectivamente sí tiene la intención de vender el proyecto Permian en los Estados Unidos, un proyecto que le entrega el 15% de la producción anual a Ecopetrol. Esto fue lo que dijo el ministro de Hacienda. Eso es parte de todas las exigencias que ha venido haciendo el presidente en función de la transición energética, en función de que Ecopetrol juegue un papel protagónico en otras áreas de la producción en el país. Estamos avanzando en ese camino, creemos que hay que acelerar ese proceso, pero evidentemente es una dinámica que no se cumple de un día para otro, sino que requiere una etapa de transición. Esta mañana la Agencia Internacional de Energía alerta que la demanda global de petróleo y gas va a crecer durante los próximos 25 años debido a la falta de compromiso mundial para combatir el cambio climático. El informe indica que la demanda no va a disminuir, sino que aumentará en más de un 10% para el petróleo y más de un 30% para el gas hasta 2050, lo que agravará las emisiones de carbono y dificultará limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Ya está en el Caribe el portaaviones USS Gerald Ford, el más poderoso de la Armada de los Estados Unidos. Se suma al despliegue militar de los Estados Unidos que la Casa Blanca ha calificado como una ofensiva en contra de los carteles del narcotráfico, pero que cada vez más parece una operación de cambio de régimen en Venezuela. Junto al portaaviones van 2 destructores que hacen parte del grupo de ataque Gerald Ford. También lleva a bordo cerca de 30 aeronaves, Super Hornets, aviones de caza tipo Super Hornets fundamentalmente, pero también aviones de inteligencia y helicópteros tipo MH-60, los Seahawks. La selección Colombia Sub-17 ya conoce su rival en los 16avos de final del Mundial de Qatar. Será Francia, líder del grupo K, juego que será el próximo viernes 14 de noviembre en horario todavía por confirmar. Entre tanto, la selección Colombia de mayores sigue su preparación en Fort Lauderdale para enfrentar a Nueva Zelanda y Australia con atención a medios en la última jornada. Rafael Santos Borré y sus reflexiones de una nueva visita a la selección Colombia. Siempre es un orgullo enorme, siempre es una alegría especial estar acá en este grupo de jugadores. Obviamente tenemos una selección que se ha consolidado bien con un grupo de jugadores grandes y bueno, ahora prepararnos bien para lo que viene. Estás escuchando Blue Radio.